¿Qué lo motivó a llevar a cabo esta profesión? Repito, supongo que es la formación que te dan desde pequeño, en que pues tú eres parte de en primer lugar de una familia, en segundo lugar pues de una sociedad, y llegas al punto a entender de que la sociedad y tu familia te dan todo. Entonces es correcto, es prudente que en la medida de tus posibilidades regreses a la familia y a la sociedad las cosas que te han dado. Ok, muy bien. El profesor Arturo es docente retirado. Entonces, ¿cuántos años duró usted en servicio, profesor? Duré 31 años Laborando. de servicio. Empecé o el 1 de septiembre de 1984 y finalicé mis labores el día 14 de octubre del año 2015. Ok. Dentro de lo que fue su trayectoria en el apartado del contexto indígena, ¿qué es lo que más le agradó o le desagradó? Eh, en primer lugar, quiero comentar que mi trayectoria laboral dio inicio en el año de 1984 en la comunidad de la Virgen Ejido, que se encuentra en el municipio de San Felipe del Progreso, una zona mazagua en la que la mayor parte de las personas hablaban el dialecto mazagua, justamente. No sé si sea dialecto o idioma. Okay. Posteriormente cambié del nivel primaria al nivel secundaria y fui a llevar a cabo mi labor en una comunidad del sur del estado, en el municipio de Amatepec, en una comunidad que se llama 50 Arrobas, ya con límites con Guerrero. Okay. En este lugar estuve también 2 años laborando y posteriormente hice mi cambio aquí a la comunidad de San Miguel Almaya, que es una delegación del municipio de Capulac, donde estuve durante 27 años. Okay. Durante su trayectoria, en cualquiera de los contextos que usted trabajó, consideró que la labor que usted despertó, mejor dicho, en los alumnos, la vocación a seguir es el profesorado o esta licenciatura. Pues el proceso educativo te da para muchas cuestiones. En ocasiones, y que es lo que tú vas a hacer, es a compartir cierto nivel cultural, conocimientos académicos, etc. Pero ahora que lo reflexiono, más bien yo fui a aprender más que lo que yo consideraba que podía ir a enseñar. En mis primeros años, yo empecé a trabajar a los 20 años de mi edad y pues tenía muchas expectativas de la vida, querías cambiar al mundo, querías lograr ideales y te das cuenta de que es al revés, de que esa sociedad te da y te enseña muchísimas cosas. Dentro de la comunidad indígena Mazahua aprendí una gran libertad de espíritu, una gran libertad en cuanto a prejuicios de una sociedad moralista, porque ahí las personas cuando se bañaban, se iban al río, en realidad no les importaba que las vieran desnudas. Muchas hombres, mujeres, niños, niñas llegaban, se desnudaban y se bañaban y no pasaba nada, todo el mundo lo veía de una manera tan natural. Normal. Eh, en ocasiones cuando llevaba yo a mis alumnos o a mis muchachos o a los muchachos que eran niños de 8 o 9 años, los llevábamos al río a nadar igualmente, todos los niños llegaban y se desnudaban, niños y niñas, y se metían al baño a bañar, perdón, y nadie se escandalizaba de absolutamente nada. Entonces empiezas a ver que el mundo no son las mismas
tradiciones y costumbres que se llevan en todos lados. Por acá pues es muy raro ese tipo de actividades. Y en aquel entonces lo mismo sucedía. Otra de las cosas que también me agradó mucho era que los niños jugaban con cualquier cosa. Uno de sus juguetes eran piedras nada más con las cuales arrastraban y esos eran sus carros, esas eran sus diversiones. Okay. O sea que realmente no les costaba casi ningún trabajo encontrar algo en que distraerse, en que divertirse, en que jugar. Ok, muy bien, profesor. Entonces, vamos en cuanto a los servicios públicos con los que contaba la escuela, la institución, en esa escuela que usted relata. ¿La escuela en el contexto indígena contaba con drenaje? No, no había drenaje. No contaba con drenaje. ¿Contaba con hospitales o alguna institución, alguna instancia, algún consultorio, algún aula designada para la atención médica? Tampoco. Nada. ¿La escuela contaba con alumbrado? No. No, tampoco. ¿La escuela contaba con medios de transporte o sobre la vía pública había medios de transporte? Sí, a un lado pasaba una carretera que en tiempos de lluvia pues se volvía una cosa intransitable porque era puro lodo y era un pequeño llanito en donde se inundaba y el carro ya no podía pasar. Solamente había 3 corridas, uno que pasaba por el frente de la escuela a las 9 de la mañana, otro que pasaba a la 1 de la tarde y el otro que pasaba a las 3 de la tarde. Ok, muy bien, muy bien. En cuanto a la seguridad, ¿había seguridad pública? No sé. Pues no había necesidad, en realidad la comunidad era muy pequeña y todos se conocían y nunca supe yo de algún problema que hubiera por cuestiones de seguridad social. Ok. La escuela, mejor dicho, contaba con agua potable. No, todos bebíamos del agua de los manantiales que ahí había. Ok. ¿La escuela contaba con electricidad? Sí, contaba con electricidad. ¿La escuela tenía pavimentado sí. o todo era terracería? No, ya había salones de tabique con pisos de concreto. Ok, entonces las instalaciones estaban sobre lo que era pavimentado también. Así es. Sí. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que eran las áreas deportivas, las áreas de recreación? Pues había bastantes, eran lugares extensos en donde la escuela ya contaba con 6 grupos, pero eran reducidos, eran grupos pequeños, a excepción de los grupos de primero y segundo que ya tenían 30 o 40 alumnos, los de cuarto y quinto eran de 10 o menos alumnos. Entonces eran espacios abiertos. Sí, eran, la escuela estaba rodeada con malla ciclónica, pero nunca fue un obstáculo porque los chicos podían rebasarla, salir a jugar a un llano que estaba muy grande. Aparte adentro había canchas de básquetbol, había lugares para jugar a las canicas. Ok, vamos dentro de lo que son las características generales del contexto. ¿Los alumnos hablaban alguna lengua indígena o eran sus padres o hablaban igual español? ¿Qué hablaban? Perdón. Hablaban español y mazahua, tanto los niños como los jóvenes y los adultos. Ok, me imagino que había fiestas patronales. Sí, así es. ¿Recuerda alguna usted de las importantes que ellos tenían? La del 12 de diciembre, justamente porque se llamaba la Virgen. Ok. ¿Cómo considera usted cuánto arraigado o qué tan arraigados eran los usos y costumbres en esta comunidad o en este contexto? Mucho, eran prácticamente el eje de su vida. Ok. ¿Qué tanto como profesor debe involucrarse uno a trabajar con las costumbres o tratar de entender al alumno para el uso de las costumbres y tradiciones en este contexto? Pues tanto como trabajar en un sentido de disuadirlo, no. Más bien tiene uno que ser un complemento respecto a su formación con pues algunos contenidos programáticos de, por ejemplo, las matemáticas, por ejemplo, las ciencias naturales, pero como un complemento a su estilo de vida, no para modificarlo. Muy bien, muy bien.
Vamos a trabajar ahora dentro del contexto interno que fue en este mismo contexto indígena, pero dentro de la escuela. ¿Usted cómo consideraba que era la relación entre el alumno y los docentes o el alumno y el docente? Siempre existió un poquito de límite en cuanto al lenguaje, Ok. porque ellos a veces se comunicaban hablando más agua Ujú. y pues como uno no lo sabe, pues uno no sabía qué pudieran ¿Qué estar estabas diciendo. diciendo? Sin embargo, la relación en cuanto a amistad, en cuanto a trabajo, era muy bonita, muy armónica. ¿Cómo considera usted la relación entonces en una zona semiurbana, en una zona rural, a una zona indígena? Por lo menos lo que yo pude vivir es que en la zona indígena las personas son muy honestas, muy sinceras, muy naturales Ok. y no se preocupan demasiado por el cómo me veo o el qué dirán. Son como son y eso es lo más agradable y simpático de ellas porque pues todo el mundo usa, o en aquel entonces, todos los niños usaban zapatos de hule, las niñas zapatos de hule, los niños sus botas de hule. Ok. En realidad nunca andaban con ropas demasiado, ni siquiera nuevas y mucho menos limpias, eran personas que se dedicaban a los trabajos del campo y al pastoreo y eran limpias, pero sus ropas no eran, digamos, tan limpias porque pues el polvo Sí. que ahí existía siempre no permitía que los chicos se preocuparan demasiado por ello. Ok. Pero lo que yo me llenó en ese tiempo fue su alegría de vivir. Realmente los veía felices haciendo lo que hacían. Ok, muy bien. ¿Usted entonces cómo consideraba la relación entre alumno y alumno, entre todos los alumnos, básicamente? Pues como en todos lados, hay amistades muy fuertes y también hay algunos que no se llevan bien, pequeños pleitecitos, pero siempre lo arreglaban fácil y al rato andaban como si nada. Ok. ¿Usted cómo consideraba el clima organizacional en la escuela? O sea, sí, la organización entre docentes, entre alumnos, entre padres de familia, entre toda la relación que había. Fue el lugar más bonito que yo pude, en el que pude desempeñarme como docente, porque cada quien hacía lo que le correspondía hacer. Ok. Y lo hacían de una manera muy respetuosa, muy gustosa, Ok. y no había eh, esa, esa, esa sensación de querer lucirse o de querer ser más o querer Ok. sacar o querer polemizar. No, el padre de familia apoyaba con lo que le correspondía, se hacían incluso a veces algunas jornadas de trabajo. Ok. Los niños eran muy respetuosos, muy atentos a las indicaciones del maestro y sobre todo el maestro tenía un gran valor como persona de la comunidad. Ok, muy bien. Ahora vamos un poquito a lo que es la actividad física. ¿Había un docente en especial en ese entonces que desempeñara la actividad física? O sea, como el docente nada más de educación física y el docente de horas clase. Insisto, yo empecé a trabajar en Ajá. primaria y en la formación del normalista Ujú. de aquel entonces estaba que el normalista, futuro profesor, Ujú. debería saber bailables, Ujú. debería saber educación física, Ujú. debería saber música, debería saber preparación de alimentos, de contar cuentos, es decir, éramos Era todólogos. un completo, complemento de todo. Era una formación, si no integral, pero muy vasta. De tal manera que un docente estaba capacitado para dar clases de educación física, de educación artística, de educación tecnológica, Ujú. aparte de los contenidos programáticos, y jamás nos visitó ningún promotor ni de artes ni de educación Nada. física, nada. Todo lo hacía el propio docente con sus chicos. Muy bien. Entonces, dentro de todo esto,
usted en las horas de actividad física, usted salía con los niños, iba, por decir, iba de la mano, iba con ellos a hacer la actividad física o dejaba que ellos realizaran la actividad física solos. Híjole, ya a 34 años ya no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo muy bien es que independientemente de la jornada laboral que empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, Ujú. a veces por las tardes nos quedábamos a jugar fútbol o básquetbol o canicas con los propios chicos. Y lo hacían juntos entonces. Así es. Ok. Los alumnos, usted que recuerde, profesor, llevaban la ropa deportiva adecuada o lo que llevaran. No, pues no tenían más que dos o tres prendas, y insisto, su único calzado eran zapatos de hule y a veces descalzos. Ok. Entonces, es lógico que no llevaban zapatos deportivos. No, no, no. Ok. ¿Cómo se realizaba? ¿Usted cómo recuerda que se llevaba a cabo una sesión de educación física en este contexto, en esa época de la vida? Pues tanto como educación física, no, más bien era un enfoque lúdico. Ok. No tenía que ver mucho con trabajos demasiado formales en cuanto Ok. a hablar de trabajo de educación física estrictamente hablando, Ok. sino más bien se empezaba, por ejemplo, a hacer algún poco de calentamiento, ejercicios de Ok. calistenia, un poquito de estiramientos, y posteriormente ya se pasaba a jugar a las correteadas, por ejemplo, Ok. a los encantados, Sí, sí, sí. a jugar fútbol, y los chicos decían, maestro, podemos jugar fútbol, adelante. ¿Alguien quiere jugar a otra cosa? Nosotros queremos jugar a las rondas infantiles. Ok. Y se hacía, digamos que entre 15, 20, 30, hasta 40 minutos, esas jornadas en las que los chicos se ponían a llevar a cabo actividades físicas, que de hecho su vida era netamente física, porque como no tenían que usar transportes, llegaban a la escuela caminando, se iban caminando, es decir, su vida era pura dinámica. Puro movimiento. Así es. Ok. Entonces, cuando usted se trabajaba con los alumnos, ¿qué tipo de material utilizaban ellos para realizar alguna práctica física? Era un poco complicado porque como zona indígena no había mucho recurso económico. Ok. Entonces con una pelota de plástico bastaba para que jugaran, pues qué sé yo, 15 chicos. Ok. ¿Cómo usted desempeñaba mejor dicho, cómo veía usted el desempeño del alumno con las actividades que usted aplicaba? Bueno, no se podía exigir demasiado esfuerzo Ok. porque no se llevaba a cabo una formación competitiva en cuanto a preparar a chicos para atletismo o para equipos de básquetbol o para desarrollo de actividades competitivas. Ok. Vuelvo a insistir, sino para actividades de tipo lúdico, única y exclusivamente. Ok. Muy bien. Entonces, la escuela en ese entonces contaba con el número de salones adecuados para la matrícula que requería la escuela. Casi en el año segundo que yo estuve ahí, Ajá. se construyeron dos aulas que faltaban, Ok. y cuando yo me cambié de escuela prácticamente había un salón para cada grupo. Ok. La escuela contaba con el servicio de baños. Letrinas, Había letrinas. sí. Los alumnos, ¿en qué consistía básicamente la alimentación o cómo usted la catalogaba? ¿Buena, mala, regular o cuál era el tipo de alimentación que llevaban los alumnos? Con respecto a un deportista de alto rendimiento, realmente era mala, mala. Mala, ok. En cuanto a lo que ellos necesitaban para llevar a cabo sus actividades, pues les bastaba, Ok. les bastaba, pero sí, en realidad la alimentación en aquel entonces era mucho, muy, muy precaria. Ok. La escuela cuando usted la abandonó o se retiró, mejor Me dicho, de cambié, ahí, sí. ¿cómo estaba el estado de la escuela? Yo digo que bien, bien. Ok, ok. La infraestructura la consideraba como buena. Yo diría que excelente. Muy bien.
Muy bien, profesor. Entonces entramos a lo que es la opinión personal y al cierre. ¿Qué consejo usted nos podría dar o fortalecer para que nosotros fortalezcamos nuestra formación académica como, así como usted, para ser excelente profesionista o excelente docente? Bueno, en primer lugar, tener el, eh, la vocación de servicio, porque de ahí emana la motivación para poder llevar a cabo actividades que en muchas ocasiones están fuera de las actividades programáticas o de las llamadas actividades que corresponden a mi función. Okay. Creo que el servicio a la comunidad o la vocación de servicio debe ser el pilar fundamental de todo aquel que tenga que ver con labores docentes, ya que ahí pues no se ve cómo puede uno lucrar con una actividad de este tipo. Okay. En siguiente lugar, pues leer. La lectura es un fundamento básico para cualquier profesión, sobre todo Okay. para la docente. Sí, 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 sí. La siguiente es, digamos, estudiar el contexto en el que uno se va a desempeñar para poderse armonizar dentro de la convivencia escolar y así poder incidir dentro de las conciencias de los chicos, que por cierto en estos días pues se necesita mucho, ya que estamos viviendo tiempos en los que los chicos luchan por una individualidad, por sobresalir de manera independiente, y esto es un problema muy grave porque eh, ya no queremos barrer los frentes de nuestra casa, decimos que eso le corresponde a la actividad, a la autoridad, perdón. Ya no queremos saludar a las personas porque pues a lo mejor consideramos que son de más bajo estatus económico, en fin, muchas cuestiones que considero que deberíamos de empezar a erradicar para buscar armonizar un poquito más nuestra convivencia social, ya que un hombre o una mujer en solitario, pues no puede ser considerada una persona íntegra. Nos debemos a la sociedad y como profesor tenemos que mostrar esto a la comunidad, a nuestra sociedad. Muy bien, profesor. Entonces, pues no queda más que agradecer al profesor Arturo Chávez. Él fue mi profesor durante lo que fue mi época de secundaria. Reconozco totalmente al profesor Arturo en primera, porque yo recuerdo una de sus experiencias y fue de las más gratas. Él fue mi orientador. Entonces él nos daba un relato de la comunidad indígena donde él nos mencionaba, nos relataba que a la hora de la comida a él lo invitaron un día a degustar. Entonces él se dio cuenta que alrededor del comal estaban comiendo en un pequeño recipiente, en donde él buscó la silla, buscó dónde sentarse, y al ver que no había más y vio que todos estaban hincados, entonces pues él lo preguntó y lo único que hizo pues fue sentarse o ponerse en cuclillas, es lo que no recuerdo muy bien, pero se puso en cuclillas y estuvo en convivencia con ellos. Entonces considero que fue de las experiencias que a mí me llenaron, porque bueno, al lugar que lleguemos es como tenemos que adaptarnos. Entonces agradezco su momento, agradezco su bienvenida a su casa y pues eso sería todo. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí a la orden. Gracias.